Padre bendito, te alabamos y te agradecemos por tu gran bondad, tu misericordia, tu fidelidad, porque tú eres Dios, porque tú eres eterno, porque eres poderoso, porque eres bueno y eres amoroso. Y nos has dejado tu palabra, Señor, que hoy veremos en el texto de Hebreos cómo esa palabra es viva. Aún al día de hoy esta palabra nos conoce, nos corta, discierne nuestros pensamientos. Y tenemos una advertencia de que de Dios no nos podemos esconder, de Dios no podemos escapar. Y esta misma advertencia exige una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir huyendo, pensando que nos escondemos? ¿O vamos, por fin, a responder en fe, en confianza, no en incredulidad, sino creyendo a ti y sabiendo que cada instante de nuestra vida estamos delante de ti? Te alabamos, Señor, instrúyenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Veremos versículos 12 y 13. En la lectura que hizo nuestro hermano Luis Fernando se ve que dice ahí que hemos nacido de nuevo por medio o mediante la palabra de Dios que está viva y permanece para siempre. Todo se marchita, todo se acaba, todo muere, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así veremos en este texto, Hebreos 4, 12 y 13, veremos algunas características de la palabra de Dios. Dice así el texto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El título del sermón de hoy es Un Salvador a quien tenemos que dar cuenta. Hemos visto que tenemos un Salvador mejor que Moisés, un Salvador superior que los ángeles, un Salvador con un mejor mensaje, una salvación tan grande, un Salvador que nos da reposo. Y hoy tenemos esta advertencia que hay un Salvador a quien tenemos que dar cuentas. En primer lugar, introduciremos esto con un comentario que va a unir lo que vimos hace 15 días, porque se atravesó el mensaje especial de Semana Santa. Lo que vimos hace 15 días, que fue el reposo que Dios nos da en Cristo, y cómo se une con este pasaje. Dice nuestro hermano MacArthur: entrar al reposo de Dios significa estar en paz con Dios, poseer la paz perfecta que Él da. Significa estar libre de culpa e incluso de los sentimientos innecesarios que trae la culpa. También significa libertad de preocuparse por el pecado, porque el pecado ha sido perdonado. Por tanto, el reposo de Dios es el fin de todas nuestras obras legalistas y la experiencia de la paz en el perdón total de Dios. Veíamos también hace 15 días acerca de el día sábado, cómo Dios lo instituyó como un descanso. Él hizo las obras y cuando terminó, reposó, haciéndonos ver que para que todo sea perfecto, debe encontrar ese reposo, cuando las obras se completan. Y bueno, si lo vemos en nuestro caso, para nuestra salvación, las obras se han completado. Cristo las ha hecho, no nosotros. Qué difícil fue para estos hebreos de la antigüedad, que se habían convertido al cristianismo, de repente dejar sus rituales, dejar las tradiciones, dejar las obras, dejar de cumplir a cabalidad ciertas leyes y ciertas tradiciones de hombres que Jesús mismo condenó. Para ellos había algo que hacer, y realmente ahora que están en Cristo se les dice: ya no hay nada que hacer. Cristo es nuestro reposo. No hay ninguna obra que valga, y debes de confiar en la obra que Él hizo. No hay obra que le puedas añadir a la obra que Cristo ya hizo.
y lo hemos citado también en otras ocasiones, que bueno, el catolicismo romano considera que somos justificados por la fe en Cristo, pero hay que añadirle obras. Por lo tanto, la ecuación sería justificación más obras, fe más obras es igual a justificación. Fe más obras. Eso no es bíblico. No es la fe más las obras lo que nos salva. Hay que entender el reposo verdadero. Fue Cristo quien se presentó, quien dio su vida, quien fue justo y quien da el reposo por medio de su obra. Por tanto, hay que descansar. La postura protestante o la postura cristiana o evangélica, ahí sí tendríamos que decir justificación se obtiene solo por medio de la fe. Por lo tanto, nuestra ecuación, y ya que tenemos esa fe produce obras. Nuestra ecuación, si lo hacemos de una manera matemática, sería fe solita de este lado igual a justificación más obras. Porque también hay otra postura, el que te dice, no, solamente tienes que creer aunque no tengas obras. Dice Santiago enfáticamente que la fe sin obras es muy bien. Por lo tanto, esa ecuación diría justificación es igual a fe menos obras. Pero los tres elementos son importantes. Hay que saber dónde acomodarlos. La fe debe estar sola y por eso los reformadores defendieron esos principios de la sola fe, la fe sola. Solo la fe es la que nos salva. Fe en Cristo. Cristo y su obra es lo que nos salva. Comencemos entonces a desglosar este pasaje y veamos lo que dice acerca de la palabra. Porque la palabra de Dios, dice el versículo 12, y ahí notaremos 4 características de la palabra. La palabra de Dios es, en primer lugar, viva. En segundo lugar, eficaz. Dice, más cortante, esto podría ser el resultado de que es eficaz, que cualquier espada de 2 filos. Ahora, la acción que hace, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y por último, es poderosa para discernir, esa sería la 4ª característica, los pensamientos y las intenciones del corazón. Comenzaremos con las primeras 2, es viva y eficaz. Su palabra entonces es viva y eficaz. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de las lenguas muertas o los lenguajes muertos? El latín, bien, es un buen ejemplo de una lengua muerta. ¿Alguien al día de hoy habla latín? Como el día a día, así de que vaya a la tienda y hable en latín con el tendero y el tendero le responda todo en latín. No. Si bien hay personas que saben el latín y lo pueden leer de las obras clásicas, pero tienen que remontarse incluso a una cultura y una época muy distante de la nuestra. Como también ocurre con el griego en nuestra Biblia, también es una lengua muerta. El griego koiné se llamó, el griego común de esa época. Hoy se habla griego, pero es un griego diferente, un griego moderno, donde sí la gente lo habla, ha evolucionado ese lenguaje junto con las personas. Podemos entonces ver el contraste de que la palabra es viva, pero hay lenguas muertas. Y fíjense unos datos interesantes. Se calcula que cada 15 días muere una lengua. Cada 15 días desaparece algún lenguaje. En promedio, no es que así sucede en realidad, pero se hace el conteo por año y pues algunas, ya no hay habitantes, ya no hay hablantes de alguna lengua. Incluso es interesante, ahí en las investigaciones tienen registrado quién fue la última palabra en hablar algún idioma. Es interesante. De las que se pueden ver recientemente, de las de la antigüedad, pues simplemente desaparecían los pueblos. ¿Por qué desaparecen estas lenguas? A veces por conquistas, a veces por política, a veces por mestizaje.
Se calcula que en Norteamérica había 150, se calcula que en Norteamérica han desaparecido cerca de 50 lenguas, lo que implica México, Estados Unidos, Canadá. Las lenguas de los nativos han desaparecido 50 de esas lenguas y todavía algunas se siguen hablando por grupos muy pequeños. Se calcula que en unos siglos el 90% de las lenguas que se hablan hoy en día mueran. Ya sea porque una misma lengua domina, como sucede en las conquistas, llega una conquista a un país invasor e impone su lenguaje, y entonces la lengua que tenían nativa se pierde, se olvidó, y ya entonces todos hablan esa lengua. Se han hecho algunos intentos por revivir esa lengua, y uno de esos ejemplos fue el hebreo. El hebreo estuvo muerto por cerca de 2000 años. Desde la época de nuestro Señor Jesucristo, también cuando destruyeron el templo, fueron expulsados todos los judíos, muchos de ellos muertos, otros vendidos como esclavos, y realmente el hebreo se perdió. Los mismos judíos solo podían acudir al hebreo en su Biblia, pero ya no lo hablaban en el día a día. Ellos tuvieron que salir a otras ciudades y hablaron otros idiomas, por lo tanto ese quedó como un idioma litúrgico. Solamente estaba en los rollos, y en algunas veces también a ellos mismos se les complicaba saber qué significaba tal o cual palabra. Es por eso que ahora ni siquiera sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios. Las 4 letras hebreas sagradas, IHWH. Algunos han dicho que es Jehová, algunos que es Yahweh, algunos Jehová, por la puntuación, la acentuación. Algunos le han añadido las vocales de Adonai, por eso se toma en cuenta ese nombre, pero realmente no sabemos hasta que un tal Ben Yehudá revivió el nombre, por así decirlo, investigó y sacó prácticamente un lenguaje por ahí del siglo XIX, y hoy los judíos o los que viven en Israel hablan hebreo. Parte es del hebreo antiguo, pero mucho es ya del hebreo moderno, que ha tenido que cambiar y actualizarse. Pero es un ejemplo de una lengua que la revivieron. Y a lo mejor dicen, bueno, ya basta de tanta historia, ¿a quién le interesa eso? Es simplemente para contrastar y para ver que aunque las lenguas mueran, la palabra de Dios sigue viva. La palabra de Dios hoy en día nos habla en español, aunque el original es griego o es hebreo, y podrían ser lenguas muertas, lenguas que se estancaron ya, esos verbos, esas preposiciones, ese idioma ya no cambió, se quedó ahí como congelado en el tiempo, pero lo tenemos hoy para apreciarlo y para leerlo. Y algunos han llegado a decir, cuando van por primera vez a la iglesia, están enojados con quien les invitó, porque dicen, seguramente le contaste todo al predicador, seguramente le contaste de mis problemas, porque todo el sermón el predicador estuvo hablando de mis problemas. Pero no, tengan confianza, hoy que tenemos muchos invitados, tengan confianza, no nos han dicho nada, más que su nombre, ahorita que han estado, y si algún parentesco. No nos han dicho nada, pero la palabra es tan viva que te va a hablar a ti, y que si tú te sientas a leerla, en verdad sientes que Dios está al lado de ti, sentado al lado de ti, instruyéndote en tus problemas, en tus aflicciones y en lo que estás viviendo en el día de hoy, aunque sea un libro sumamente antiguo. Hebreos 1:3 dice que de Jesús, acerca de Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por su palabra fue creado el universo, y por esta misma palabra es que se sigue sosteniendo. También vemos en un pasaje de Efesios 2, del 1 al 5, no lo busquen, no lo vamos a leer, solamente mencionar que en ese pasaje se menciona que estábamos muertos hasta que Dios nos resucita. ¿Cómo nos resucita?
con la predicación de su palabra, del Evangelio, con Cristo. Por medio de Cristo nos da vida. Ahora entendemos algo y creo que ya lo empiezan a unir. A Cristo se le menciona en el Nuevo Testamento como que Él es ¿qué? Por acá escuché, ¿quién? Por ahí. Muy bien, el verbo. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios en acción, la palabra viva que opera. En el término original, y ustedes conocerán esta palabra, es logos. Logos significa muchas cosas. De ahí tenemos un montón de palabras que incluyen ese término. Por ejemplo, biología. ¿Qué entendemos por la biología? Nos dicen los maestros en las escuelas, es el estudio de la vida o el estudio de todos los seres vivos. La teología, ¿qué es la teología? El teos y logos. Teos es Dios, logos es palabra, pero también es estudio, es discurso, es argumento, explicación. Incluso esta misma palabra, parece que el autor quiere hacer un juego ahí con las palabras porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y al final dice que nosotros tenemos que dar cuenta. Y ese dar cuenta es dar logos. O sea, tenemos que dar la palabra. Tenemos que dar una respuesta. La palabra viene, nos confronta, como veremos. Es viva, es eficaz, es poderosa, discierne, corta, es muy filosa. Y al final nosotros tenemos que dar palabra. Tenemos que responder a todo esto. Cristo fue llamado entonces el Logos, también en el concepto filosófico de los griegos, era esa conexión entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. El Logos era central en ese complicado escenario. Ahora nosotros entendemos que Cristo es Dios y que Cristo es su palabra, por lo tanto, esa palabra no puede morir. Esa palabra es viva, vive por siempre. Cristo vive por siempre. La palabra también. Él también se ha denominado que es la verdad. Cristo es la verdad. Por lo tanto, esa palabra es eterna y además es verdadera. También él mismo se ha denominado que Él es el camino. Las instrucciones para llegar al Padre. Él es el camino. Para aquellos que escucharon o que están escuchando este sermón, que creemos que es un sermón, la carta de Hebreos o libro, se les está exhortando a que no sean incrédulos como los israelitas de antaño, que por su incredulidad quedaron muertos en el desierto y no entraron en el reposo. Asimismo se nos anima hoy a que no nos quedemos en incredulidad, sino que confiemos en la verdadera palabra, en Cristo. Se asocia a Cristo con el reposo. Cristo es nuestro reposo, pues ahora tenemos que ver que Cristo es esta palabra viva que salva. Alguien muerto no puede ofrecer vida. Alguien vivo sí lo puede hacer. Y alguien con vida eterna mucho más. Y alguien con el poder de Dios, pues puede hacer todo lo que quiera. Por lo tanto, este es un llamado de atención para que consideremos seriamente que la palabra a la que estamos siendo expuestos hoy, porque ese término también fue repetitivo en predicaciones anteriores, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si estamos siendo expuestos hoy a la palabra, esta palabra tiene poder para ofrecerte vida, y eso es una promesa. O también tiene el poder para condenarte, porque en la misma palabra hay una ley y hay una advertencia que condena. Jesucristo mismo lo explicó en Juan 12, 47 y 48. Acompáñenme al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, 47 y 48. Juan 12,
47 y 48 dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso dijo Cristo cuando estuvo en el mundo. Él no fue enviado para juzgar al mundo, fue enviado a salvar al mundo. Pero hoy, ya que cumplió esa palabra, Él reina. Y dice la Escritura que Él también vendrá y por Él serán juzgados todos. Dice el versículo 48, y es un anticipo de lo que Él está diciendo acerca de su palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién? La misma palabra que ha sido hablada por Cristo. Esa lo juzgará en el día final. También Cristo habla acerca de su palabra. ¿Qué es lo que Él ha hablado? Juan 6, 63. Ahí ya que estamos en Juan, capítulo 6, 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También vemos cuando Pablo estaba predicando el Evangelio y la palabra de Dios en la iglesia de Tesalónica, él ve que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes los que creen. Y esto está refiriéndose ya a una acción, lo cual nos lleva al segundo punto. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Por lo tanto, no es necesario adaptar un sermón para una persona en particular. Simplemente hay que hablar la palabra en sentido general, y Dios y la palabra y Cristo y el Espíritu, que está viva esta palabra, a cada uno de nosotros nos hablará de manera particular y será poderosa para hacer la obra en nosotros. Eficaz significa que está activa. Me gusta citar las palabras griegas porque también nos vamos familiarizando con que mucho de nuestro español es griego. La palabra para eficaz es energeia. ¿Nos suena a qué? A energía, ¿verdad? O a un comercial, ¿verdad? El conejito ese de la pila, Energizer, ¿no? Y no para el conejito, ya todos se van a dormir y el conejito sigue ahí. Pss, pss, pss. Energía, algo que está activo, algo que obra, algo que trabaja. Tenemos un ejemplo en Romanos 1:16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. También en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta palabra es entonces poderosa, produce nada más y nada menos que vida, produce vida. Podemos hacernos la pregunta: ¿para qué es ridículo predicar el Evangelio a los no creyentes? Porque están muertos. Y un muerto no escucha. O sí, hasta donde yo sé, un muerto no escucha. Y un muerto puede estar ahí y tú: muerto, ven, vamos, te llevo a la iglesia. Pero tú tienes que ir voluntariamente. Tienes que decidirlo de corazón. Te voy a leer la palabra, pero tú me tienes que responder. Y bueno, yo creo que si te respondes sales corriendo. Y entonces después te cuestionas: yo creo que no estaba tan muerto, porque ¿cómo me pudo contestar? Tiene lógica esto. Un muerto no te puede responder, por lo tanto, dice aquí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que viene acompañada con el Espíritu de Dios
que produce en primer lugar vida a los muertos. Es a lo que llamamos la regeneración. Y una vez que produce vida, entonces la persona escucha: oye, estás condenado en tus delitos y pecados, ven a Cristo y serás salvo. Entonces la persona dice: ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero yo no entendía nada de esto antes, yo me sentía tan bien con mi religión, con mis buenas obras o con mi ateísmo. Yo no necesitaba de Dios y nunca lo había necesitado, y había escuchado sermones y predicaciones, y mi vecino es cristiano y mi familia es cristiana, y todo el tiempo me dicen, pero nunca me había incomodado. Pero este preciso día, realmente me doy cuenta que necesito salvación. Me siento perdido, condenado. ¿Qué pasó? Pues que ese muerto acaba de nacer y escucha el Evangelio y ahora puede responder con arrepentimiento y fe. No nos desanimemos, porque muchas veces predicaremos el Evangelio y los muertos no resucitarán. Y esto podríamos hacernos la pregunta: entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? Porque dice en Isaías 55, 10 y 11: así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y Jesús narra también acerca de este acontecimiento con la parábola del sembrador, cuando él esparce la semilla y esa semilla es capaz de producir fruto, pero sucede que Satanás a veces la roba porque el corazón es muy duro y la rechaza. O sucede que sí penetra la palabra, pero los afanes, las riquezas, la ansiedad, las malas amistades ahogan esa semilla y no crece, no echa raíz, y simplemente fue de corta duración, fue emocional, hasta que llegamos a la buena tierra, en donde entró la semilla, no tuvo impedimento o venció los impedimentos, llegó la lluvia, llegó el sol, todos los nutrientes, todo se juntó y surgió esa planta, creció, se convirtió en un árbol y dio fruto. Podríamos pensar entonces que la palabra no siempre es eficaz. Pablo se hace ese mismo cuestionamiento en Romanos 9, 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Falleció en esta semana Francisco, el Papa, el que llaman, bueno, ni los voy a decir, pero él es el líder de la Iglesia Católica y él ha denominado que todos somos hijos de Dios. Él está contradiciendo este versículo. Él dice que aún los no creyentes son hijos de Dios. Aún los que no creen en Dios estarán con Dios al final de los tiempos. Entonces no habrá infierno, es lo que yo quisiera haberle preguntado. ¿No hay infierno entonces? ¿No hay condenación? ¿Todos van allá porque tú lo dices? ¿Porque tú lo crees? ¿Y la palabra que es viva y eficaz? Entonces la palabra miente. No es que la palabra haya fallado, sino que la incredulidad del hombre es muy fuerte, es muy dura. Dios tiene una voluntad que podríamos denominar misteriosa. Él manda su palabra, la podemos escuchar, y no es que estemos nosotros exentos de algo, porque si la has escuchado, tienes responsabilidad, debes responder, como veremos al final. Debes responder a esa palabra que te fue enseñada. Si nunca respondes,
Al menos no podrás decir, nunca la escuché, porque la has escuchado. Y la palabra dará testimonio de que estuvo libre, estuvo suelta, alcanzó a la mayoría de lugares y estuvo incluso traducida en miles de idiomas, y simplemente los corazones fueron duros. Pero el poder de Dios es más eficaz, porque nosotros simplemente no podemos decir que la palabra no es eficaz, sino que en esa voluntad misteriosa, a veces el Señor no quiere obrar, a veces el Señor no quiere conceder vida. Pero es nuestra responsabilidad también, porque ahí no podemos escaparnos. Es nuestra responsabilidad responder. Y yo te animo, no a que pienses metafísicamente en la predestinación y en que si Dios nos rechaza o nos acepta, o entonces ya todo está escrito, no tengo nada por hacer, porque se te habla hoy la palabra y se te invita, arrepiéntete hoy, ven a Cristo. Si tú sientes eso en tu corazón, si estás siendo despertado, no lo dudes más y ven a Cristo. No lo pienses más, no lo dejes para mañana porque no sabemos. Hoy es el día. Y la palabra de Dios también se dice aquí que es eficaz como una espada de dos filos. También es llamada en la palabra en Efesios 6:17 como la espada del Espíritu. Esta palabra, esta espada que es cortante de dos filos, es una herramienta en verdad muy útil en el campo de batalla, pero para alguien que la sepa usar. Platicábamos con esto con mi esposa y bueno, a mí me gusta usar los cuchillos ahí en casa, me gusta cortar ahí la fruta y picar algunas cosas, pero ¿qué tal cuando te toca lidiar con la cáscara de la sandía? Pues buscas, ¿verdad? Casi recurres a un machete, ¿no? Porque si agarras el cuchillito, no, con ese no puedes. Entonces buscas algo que incluso esté pesado. Y le tienes que dar un buen golpe al principio, porque si vas a hacerlo así, bueno, yo te recomiendo que lo hagas así, pero muchas veces te quedas a la mitad. Y entonces tienes que continuar con tu otra mano empujando. Pero ¿qué pasa si ese cuchillo que tú tienes es de dos filos? Cortas la sandía, sí, pero se quedó ahí atorado y ahora ni para atrás ni para adelante. Hay que empujarlo hacia abajo, por eso nuestros cuchillos de cocina tienen un borde grueso de ese lado para que te puedas apoyar. Hay algunos que hasta tienen un plastiquito, una maderita ahí, para que puedas dar la estocada final. Pero si es de dos filos, cuando quieres hacer ese empujón, te vas a cortar. Es muy útil para el que la sabe usar. Y en las circunstancias que puedas usar. Imagínate un guerrero, ¿verdad? Que a diestra y siniestra está dando con la espada, sin importar cuál es el lado del filo, o una daga. Él pelea y les pega a todos. Ahora, cuando nosotros queremos usar la palabra para atacar a otros, fíjate nada más lo peligrosa que es de doble filo. Cuando la vas a usar para atacar al que tienes enfrente, vas a terminar con sangre. Porque al maniobrarla, la vas a querer utilizar de tal modo que des la estocada final como con la sandía, pero te vas a terminar cortando tú. No vas a salir ileso. Y eso es lo que nos pasa a los predicadores. Nos enfrentamos con la palabra, no porque tengamos en mente a alguien y el domingo va a ver, me las va a pagar. Eso no está bien, es inmoral incluso. Sino porque tomamos la palabra y primero nos corta a nosotros y ya con esas heridas decimos, sí, a mí me afectó aquí, me pegó acá, pues la tengo que comunicar al pueblo de Dios. Y después es bonito cuando nos juntamos después de un sermón y algún hermano viene y me dice, ¿sabes qué? La palabra me cortó acá. De verdad, hermano, a mí me cortó acá. Y a ti, pues a mí me cortó acá. Y a ti, a la yugular, ¿verdad? Qué bueno, qué bonito, porque es la palabra de Dios. Si ella nos mata, tiene también Dios el poder de darnos vida. Y para eso es la palabra, para que nos ayude a entender lo separados que estamos de Cristo, lo muertos que estamos y que nos pueda dar vida.
Dice el hermano Simón Kistemacher en su comentario a los Hebreos, el escritor le recuerda al lector que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Lo cierto es que si el lector no desea escuchar, se enfrenta nada menos que con Dios mismo. La Biblia no es una colección de escritos religiosos de la antigüedad, sino un libro que habla a toda la gente en todas las partes y en casi todos los idiomas del mundo. La Biblia demanda una respuesta, puesto que Dios no tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. Fin de la cita. Si tomamos esto como referencia, podemos pensar entonces en esta palabra de Dios que tiene este tremendo poder que nos corta y que, ¿sabes qué? Dice a continuación en Hebreos 4:12, ¿cómo es que hace esa labor? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Esta es una característica de la palabra que no tiene barreras, no tiene límites. Es cortante, tiene un filo extremadamente poderoso y entra. Incluso si decimos, me voy a mentalizar para que el día de hoy la palabra de Dios no llegue a mi mente. Si el Señor quiere, será más poderosa que tu habilidad mental, que tu resistencia, que tu incredulidad. Cristo mismo describió esa figura de la espada de dos filos en Apocalipsis 1:16. Cuando Él venga de nuevo a este mundo, dice así, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca, lo cual está haciendo referencia a su palabra. Si con su palabra pudo crear, con su palabra puede derrotar a cualquier ejército. Ahora, si fuera un duelo así de argumentos, ¿verdad? Como si fueran las coplas de aquella película de Pedro Infante, ¿verdad? Que uno dice una y el otro le regresa. Dios te dice algo, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le respondes? Creo que es la mejor respuesta. Perdón. Porque no podemos argumentarle, es que tu ley es muy estricta. Es que tú, ¿cómo crees? Yo no puedo. Es que es ridículo. Es que pides mucho, y ya lo he contado en otras ocasiones, ¿verdad? Nuestro Dios no pide mucho. ¿Qué pide? Él lo pide todo. Así que no podemos entrar en un juego de palabras. Su boca, su palabra es esa espada de doble filo y es poderosa para discernir. Aquí este texto, discernir quiere decir juzgar. Otra vez la palabra griega, a ver qué nos dice. Críticos. Levante la mano, ¿quién es crítico de aquí? De todo, ¿no? De lo que sea. Criticamos una película, el hermano hasta los pies ahí levanta. Criticamos tal vez una película, criticamos una comida, criticamos un trabajo, criticamos un lugar. Podemos criticar y entendamos el buen sentido de criticar, o sea, llevarlo a la mente y analizarlo. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Si tú no eres crítico, pues entonces te darán cualquier cosa y tú terminarás diciendo, bueno, tienes que ser crítico, tienes que tener, también de aquí se deriva esa palabra, criterio. Criterio, que es la capacidad para juzgar, la capacidad para separar. Imagínate que, bueno, y es la labor de todo padre que debe hacer con sus hijos, formar en ellos criterio. Imagínate que mandas al niño y le dices, ve al refrigerador y saca ese topper que tengo ahí y me lo calientas en el micro y porque me lo voy a comer. Y el niño no analizó, a lo mejor no sabe ni cuántos días tenga ese topper en el refri, ¿verdad? Dicen que es el basurero más grande de la casa, el refrigerador.
Ahí metemos un montón de cosas que después terminamos tirando porque están echadas a perder. Pero nos dio pena tirarlas desde el primer día. Pero va este niño y a lo mejor abre el topper y... Pero mi papá me dijo, ¿verdad? Y lo ve ahí blanquito, blanquito, y no es que tenga queso ni nada, sino que tiene ahí otras cosas, ¿verdad? Blanquito o verdecito, según sea la materia orgánica que está descomponiéndose, ¿verdad? Y dice, bueno, pues si a mi papá le gusta, pues te lo llevo, ¿no? Y lo calienta, su tenedor, su servilleta, y si por una de esas el papá está distraído en una llamada, lo que sea, le traen el topper. ¿Sí? Tenemos que formar en nuestros hijos la capacidad de ser críticos. Papá, esto está echado a perder. ¿Cómo? ¿De verdad? Si solo tiene 2 semanas ahí. Papá, tiene 2 semanas, echó a perder. Es lo que hace la palabra en nosotros. Discierne, esto es, nos juzga, nos critica, nos evalúa. Dice también que esta significa ir a juicio. Cuando vas a juicio y se empiezan a presentar todas las evidencias. Por lo tanto, es el derecho que tiene o la acción que hace un juez para presentar a alguien y presentar todos los argumentos a favor y en contra. Y con ese criterio ya podrá dar una evaluación. En el texto original no aparece la palabra poderosa. Si nosotros leemos otra vez, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ni siquiera es necesario que diga poderosa, pero en esta versión se menciona poderosa. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, lo cual tampoco tiene un sentido teológico. Algunos toman este texto para decir, ya ves, los judíos del primer siglo también tenían una interpretación del cuerpo, el alma y el espíritu, y que son entes separados. Realmente no es así. El griego sí tenía una separación, el judío, el hebreo no, solamente creían en la parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial. Intercambiablemente a veces se llamaba espíritu, a veces se llamaba alma, a veces se llamaba mente. No hay nada teológico aquí, solo el autor de Hebreos está diciendo que la palabra llega hasta donde no podemos ver, hasta el alma o el espíritu, y cruza todo lo que tienes de manera material, como las coyunturas, tuétanos, que también han dicho, pues nada tiene que ver una coyuntura y un tuétano, no están en el mismo lugar. La coyuntura es una articulación, y el tuétano va dentro de los huesos, jamás se cruzan, pero igual los corta. Si pasara la palabra de Dios como ese rayo láser, corta lo que sea, está cortando todo. Ese rayo láser no puede cortar nuestro espíritu, la palabra de Dios sí. Y dice después, y es poderosa, vamos a quitarle el poderosa. La versión Reina Valera dice, y discierne. Tiene la capacidad entonces de discernir, esto es de juzgar, ¿qué? Eso es lo importante, los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que pensamos, una vez un predicador dijo, imagínate que se pudiera hacer, que te conecten algo a tu ser y que saquen como un disco duro. Los que usan la computadora saben a qué me refiero, ¿verdad? O un chip, o una memoria, o que vacíen lo que está en tu mente. Y entonces lo vacían, y de repente si aquí tuviéramos una pantalla, imagínate todo eso en la pantalla, lo conectamos y vamos a proyectar los pensamientos y ahí pones tu nombre. ¿Qué harías? De entrada yo creo que sales corriendo, ¿verdad? O te avientas ahí sobre el equipo y tratas de romperlo porque no te gustaría que nos metiéramos a tus pensamientos. A veces sí, a veces las esposas sí le dicen a su marido, ¿cómo no puedes entrar en mi mente y saber lo que te estoy pidiendo? Sí, pero yo creo que en otro sentido no nos gustaría que se metieran en nuestros pensamientos. Y ten confianza, nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso, pero Dios sí. Así que
Con los hombres puedes esconder tus pensamientos. Todas las intenciones del corazón, que también se refiere a esos deseos, tanto buenos como malos. De ahí se puede desprender la codicia, que tú desde siempre tengas en tus pensamientos más profundos lo que codicias, lo que tiene otro, que tú no. O también esos anhelos tan profundos, como el mismo David decía: anhelo estar en tu presencia, Señor. Y podríamos pensar para nosotros qué significa, pero solo Él sabe a lo que se estaba refiriendo. Y Dios, que puede ver y escuchar todos esos pensamientos y esas intenciones, pues realmente Él los puede interpretar y los juzga. Ahí es donde debe entrar el temor de todos nosotros, que Dios juzga no solo lo que hacemos. Podríamos más o menos llevar una vida más o menos moral, aceptable, piadosa, religiosa, de buena persona, de cristiano. Pero cuando lo llevas a los pensamientos, te enfrentas otra vez con Dios, con el juez, donde no hay argumento. Pero es que yo no quería, pero lo hiciste. O es que yo quería, pero no lo hiciste. Y a ver, cuando Dios hurga y corta todo y entra a tu corazón, realmente sabe, Él nunca quiso. Él nunca quiso hacer el bien. O Él realmente siempre quiso hacer el mal. Y por una o por otra no lo pudo. Pero siempre quiso hacer el mal. Así que si somos juzgados por los pensamientos, también estaríamos perdidos. Y esto nos ayuda a recordar otra vez el reposo. Estamos perdidos con nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, nuestras obras, nuestros pecados. Estamos perdidos. Solamente si confiamos en Cristo es que hallamos salvación. En 1 de Pedro 4:1 se nos dice que debemos tener cierta motivación para vivir la vida cristiana. 1 de Pedro 4:1 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con este mismo propósito, o traducción, pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ármense de este mismo pensamiento. Esto es, ponlo en tu mente, desecha otros pensamientos, desecha esas acusaciones también de Satanás que te dicen, tú estás perdido, o que te dice, sigue haciendo obras porque solo haciendo más obras vas a poder salvarte. Ármate de este pensamiento. Quien ha padecido en la carne, Cristo, y ha muerto, ha terminado con el pecado. Él lo ha hecho. Por lo tanto, podemos tener reposo. Y por último nos advierte en este versículo 13 que estamos expuestos. Versículo 13, antes bien, estoy leyendo Pedro, disculpen. Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista. Esta palabra vista es más bien en referencia a su presencia. No hay cosa creada que esté oculta de su presencia, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos. Aquí sí aparece la palabra vista, sus ojos, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, simplemente no hay manera de cubrirnos. ¿Recuerdan lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron delante de Dios? Ellos estaban desnudos y no había ningún problema con Dios. Pecaron y entonces ya en su vista, en sus pensamientos, en sus miembros, en su ser, estaba el pecado.
y todo lo veían mal. Y bueno, al menos ante sus ojos quedó cubierto, por decirlo así, su vergüenza. Y se pusieron unas hojas, ¿verdad? Y ellos estaban cubiertos delante de ellos mismos, pero delante de Dios. Es ridículo que intentemos cubrir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros hechos, todo lo que somos y todo lo que sucede dentro de nosotros. Es ridículo que intentemos esconderlo delante de Dios. Todo está expuesto. Esta palabra, la que aparece ahí, desnudo, es como si presentaran a un criminal delante de un juez con toda la evidencia. Lo están presentando ahí, diciéndole, aquí está expuesto, júzgalo. Toda la evidencia es abrumadora y lo condena. Por lo tanto, ahí está, no se puede ocultar, no se puede esconder. Nada puede cubrir lo que somos. Estamos delante de Dios y Él entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice el Salmo 44, 21. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos del corazón. Por lo tanto, dice el hermano MacArthur, en el gran día del juicio, su palabra penetrará y desnudará los corazones que no han confiado en Él. La farsa y la hipocresía quedarán descubiertas. No solamente Dios analiza perfectamente todos los hechos, sino todos los motivos, intenciones y creencias que ni siquiera el más sabio de los jueces o críticos humanos podría discernir. La espada de su palabra no cometerá errores en el juicio o la ejecución. Se quitarán todos los disfraces y solo la persona real quedará a la vista de Dios. Fin de la cita. ¿Cómo responderás? Porque dice al final que toda cosa creada no está oculta de su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel Cristo, Dios, a quien tenemos que dar respuesta. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Qué respuesta vas a decir? Incluso la que vayas a decir, Él ya la sabe. Ahí para ese gran juicio, pues al menos no han convocado abogados hasta el día de hoy. No van a servir de nada más que Cristo, que con su palabra y con sus argumentos y con su vida podrá hablar con el juez de los vivos y los muertos, pero ninguno de nosotros puede enfrentar semejante juicio. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo cubrir nuestros actos? ¿Cómo cubrir nuestra pecaminosidad? Él lo sabe todo. Y bueno, como advertencia, Él nos ha dejado su palabra para que nos juzgue, pero también para que nos aliente y para que nos dé vida. Porque es eficaz, porque es poderosa, porque también da consuelo. Porque han dicho algunos autores, cuando tú te sientas a leer la Biblia, ella te lee a ti. Ella te lee, ella te discierne, ella sabe tus pensamientos, sabe lo que eres, sabe lo que tienes y te da la palabra correcta en el momento correcto. Y dependerá de ti si eres obediente o si eres indiferente a esa palabra. Tenemos que dar cuentas, tenemos que rendir un informe. Y que ese informe, ¿qué podríamos poner en ese informe cuando Dios nos juzgue? Creo que la mejor frase que se me ocurre es, Cristo lo pagó todo por mí. Ya pertenezco a Cristo, como dice el himno, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos argumentar?
Estoy perdido, no tengo nada, mis obras me condenan, aún mis pensamientos y mis intenciones, pero Cristo, Él es el que me ha prometido salvación. Oremos. Padre, entendemos que tu palabra es viva, entendemos que es poderosa, que es eficaz, que llega hasta donde nadie puede llegar, que nos conoces de principio a fin. Y eso también nos debe animar, alentar, pero también es una seria advertencia de tener temor, de vivir con esa reverencia, porque tú nos estás viendo. Porque aunque estemos en el lugar más recóndito de la tierra y más escondido, no nos podremos apartar de ti. Tú nos ves y tú nos juzgas. Y Señor, ¿qué responder ante eso? Queremos responder diciendo, he confiado en Cristo. Y para todos nuestros invitados, los hemos invitado precisamente para que ellos escuchen esta palabra, para que ellos sean confrontados a una condición de condenación, de pérdida. ¿Qué podemos argumentar delante de Dios? Ni el dinero, ni la sabiduría, ni la capacidad, ni las influencias, ni las armas, ni nada, ni ninguna habilidad nos podrá sacar de ese apuro. Dios conoce todo. Su palabra es justa, juzgará rectamente y por ende nos tendrá que condenar. Así que, amado amigo, amado invitado, te animo a que te refugies en Cristo, quien solamente puede llevar tu culpa, tus pecados, los cargó en la cruz, murió por ti y ahora está delante del Padre intercediendo por nosotros. Y Él sí puede argumentar muchas cosas en favor de nosotros, porque va a argumentar sobre la obra que Él ha hecho. Y te animamos a que creas, te arrepientas y creas, que confíes de todo tu corazón en el Salvador Cristo, a quien tenemos que dar cuentas. Porque ahora también, si Él te salva, Él se convierte en tu Señor. No es solamente un salvador, un rescatista, que no lo vuelves a ver o que no tienes ninguna relación con Él. Él se convierte en el Señor, a quien debes obedecer, a quien debes honrar, a quien debes seguir, no para pagarle lo que ha hecho por ti, sino para agradecerle lo que ha hecho por ti, porque ahora le perteneces. Oh bendito Dios, trae salvación y que tu palabra sea eficaz y poderosa y traiga salvación sobre aquellos corazones que están escuchándola. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.